Entonces, continuamos con el orden de polinomios. Sabemos muy bien que tenemos dos maneras para ordenar, de manera ascendente y de manera descendente. Ascendente quiere decir del menor al mayor. No, también en algunos textos está de manera creciente. Por ejemplo, tenemos 5a elevado a la cuarta menos a elevado al cuadrado más 7 más a elevado a la novena menos 5a elevado al cubo menos a. Llega a ser un polinomio porque tenemos 6 términos, por tanto llega a ser un polinomio. Y si nosotros observamos este polinomio, está desordenado y nosotros tenemos que ordenar de manera ascendente. Ascendente quiere decir del menor al mayor. Entonces, primero, cuando yo ordene de manera ascendente, voy a buscar, si tengo el término independiente, el primer término que lo voy a expresar. Puede ser de que no tenga, puede ser como en este caso que tenga el término independiente, ¿no? Y el siguiente ya tenemos en todos los términos la variable a. El de menor exponente, en este caso tenemos menos a elevado a la unidad. Dijimos que tiene un exponente 1 que no está escrito, entonces menos a. Luego tenemos menos a elevado al cuadrado, ¿no? Está ascendiendo, ¿no? A elevado al cuadrado. Luego tenemos el siguiente término que podemos identificar, menos 5a elevado al cubo, más el siguiente término, 5a elevado a la cuarta, más a elevado a la novena. Entonces hemos ordenado de manera ascendente con respecto a la variable a. Ya está ordenado, ¿no? Entonces podemos ver también otra manera de ordenar, que es de manera descendente. Descendente, entonces en este caso tenemos una expresión algebraica. Si nosotros observamos, está ordenado. Me dice que ordene de manera descendente, quiere decir del mayor al menor. Lo primero que voy a hacer es identificar en la variable el de mayor exponente. Y el de mayor exponente para nosotros es menos 7x elevado a la cuarta. Entonces, como primer término lo vamos a copiar. El siguiente, menos x elevado al cubo, más el siguiente término llega a ser 3x elevado al cubo. El siguiente término más 5x. Y finalmente este término independiente que ya no tiene la variable x. Si nosotros podemos observar, está ordenado de manera descendente del mayor al menor. 4, 3, 2, 1 y el término que no tiene la variable. Entonces ya está ordenado de manera descendente. Pero también podemos tener dos variables. No siempre vamos a tener una variable, también podemos tener dos variables. Y cuando tenemos dos variables, tenemos que ordenar con respecto a una de las variables. Tenemos dos variables, tengo x y y. Puedo ordenar con respecto a la variable y, pero también puedo ordenar con respecto a la variable x. Vamos a ordenar con respecto a la variable x. Entonces, si yo quiero ordenar de manera descendente, voy a buscar en cada uno de los términos la variable x, o lo pueden subrayar ustedes, las variables x, o si les dijera ordenar con respecto a la variable y, tendrían que subrayar la variable y. Pero en este caso es la variable x. El de mayor exponente, entonces nuestro mayor exponente es 5x elevado a la sexta, menos 5x elevado a la sexta y. Entonces, como primer término, vamos a copiar, ¿no? El siguiente, x elevado a la sexta, luego viene x elevado al cubo. Entonces, su signo correspondiente copia, menos x elevado al cubo. Y finalmente tenemos con variable x más 4x y elevado al cubo. Luego tenemos uno que ya no tiene la variable x más y elevado a la cuarta, pero también tenemos un término independiente que es menos 4. Ya hemos ordenado de manera descendente, del mayor al menor, pero con respecto a la variable x. Entonces, 6, 3, 1, y acá que ya no tiene las variables. El término independiente siempre voy a ir ya al final, ¿no? Bien, para recordar también el orden de los números enteros, en este caso, los números enteros positivos como los números enteros negativos siempre son menores que cualquier número positivo. Quiere decir que los números enteros negativos siempre van a ser menores que cualquier entero positivo. Por ejemplo, yo puedo mencionar menos 1 es mayor que menos 8.
Menos 2 es menor que menos 120, por decirlo, ¿no? Entonces, ese detalle también lo vamos a recordar. Acá vamos a ordenar los polinomios de manera ascendente, quiere decir del menor al mayor. Pero en este caso tenemos los exponentes con variables, 3n menos 3 más 6x elevado a 3n más 6, menos 7x elevado a 3n, menos 5x elevado a 3n más 3. Entonces, como me menciona de manera ascendente, el de menor exponente yo voy a buscar menos 3, 3n menos 3. Toditas tienen 3n, 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 3n. El de menor exponente, entonces acá ya tengo un negativo. Entonces, el primer término que lo vamos a copiar es este, ¿no? Y al ordenar lo vamos a tener. Luego tenemos menos 7x elevado a 3n, ¿no? Acá positivo. Luego también tenemos 3n menos 5x elevado a 3n más 3. Ahí está, ya lo copiamos y finalmente más 6x elevado a 3n más 6. Hemos ordenado de manera ascendente del menor al mayor, ¿no? Ya está ordenado. Tenemos otro ejemplo, tenemos acá también dos variables, podemos ordenar con respecto a la variable x. X, X. En los tres términos hay X. Si voy a ordenar de manera ascendente, entonces el de menor exponente, la variable X voy a buscar. Entonces es un cuarto X elevado al cuadrado y. Entonces copiamos un cuarto X elevado al cuadrado y. El que le sigue le va a ser más 7 tercios, perdón, más 3 séptimos X elevado al cubo Z. Y finalmente el último término, más 9 quintos, x elevado a la cuarta, z y elevado a 5. Hemos ordenado de manera ascendente con respecto a la variable x. La he agregado en este caso la variable x de otro color para que ustedes puedan observar. Elevado al cuadrado, miren, aumenta, elevado al cubo, aumenta, elevado a la cuarta, ¿no? Pero a cada uno de los términos no le puedo quitar el signo, no le puedo quitar su variable o el exponente. Simplemente en este caso estamos ordenando, nada más, ¿no? Es como ustedes cuando estaban en primaria, alguno de sus profesores seguramente les hacía formar, ¿no? En algún acto cívico, del más bajito al más alto. Quiere decir que se han ordenado de manera ascendente. O en algunos casos para los desfiles generalmente se los ordena del más alto al más bajito, ¿no? Entonces, también ahí podemos ver los ejemplos del orden de polinomios, ¿no? De manera ascendente y de manera descendente. Ordenamos los polinomios de manera descendente. En este caso solamente tengo una variable. Si es de manera descendente, primero yo voy a buscar el exponente mayor, en este caso x elevado a la 11. Luego vendría menos x elevado a la novena. El siguiente 2x elevado a la séptima, ¿no? Podemos ir enumerando. Entonces el primer término que voy a copiar, el segundo término, tercer término, el cuarto término, en este caso 3x elevado a la quinta, el quinto término, 4x elevado al cubo y finalmente el último término, menos 7. Entonces, en ese orden simplemente voy a ordenar. O sea, tú vas a buscar las maneras para poder ordenar. Como en este caso la he agregado números y luego simplemente lo voy a copiar. O cada uno de ustedes lo identifica, lo copia y ya está. Entonces, ustedes lo ven. Si no, uno cómo lo puede resolver de manera adecuada los ejercicios, entonces ahí no habría ningún problema. Y ya tenemos ordenado, ya está un polinomio ordenado. En el siguiente ejemplo también tenemos un polinomio, pero está desordenado. Puedo ordenar con respecto a la variable y, ¿no? Entonces yo quiero ordenar con respecto a la variable y. No quiero ordenar con respecto a la variable x. ¿Por qué? Porque no me conviene. Solamente tengo en el primer término y el último. Puedo ordenar con respecto a la variable y, tengo y como es de manera descendente, el de mayor exponente voy a tomar en cuenta, en este caso, menos 2z y elevado a la cuarta. El siguiente, más 7x y elevado a la cuarta. Y finalmente más un tercio x elevado al cuadrado y z.
Entonces ordenamos con respecto a la variable y, como hemos mencionado, ya lo tenemos ordenado. Bien, vamos a continuar entonces en la notación de polinomios. En la notación de polinomios, por ejemplo, en la mayoría de los casos se utiliza la notación funcional de polinomios. ¿Qué quiere decir? Darle o asignarle un nombre a un polinomio, ¿no? Cada uno de ustedes tiene su nombre, tiene el apellido correspondiente para poderlos identificar. ¿Qué pasaría si ustedes no tuvieran su nombre? Entonces no los vamos a poder identificar, ¿no? Entonces, cuán importante es nombrar en este caso, en álgebra, a las expresiones algebraicas. Entonces, lo puedo dar la lectura de la siguiente manera. Para poderlas nombrar, yo tengo que utilizar una letra mayúscula con el subíndice, en este caso con las variables. En este caso está la variable x, quiere decir que en el polinomio, binomio o trinomio tiene las variables x. Si tuviera la variable y, entonces x, y. Pero en este caso solamente veo una sola y. Entonces es darle un nombre a un polinomio. Y se lo lee de la siguiente manera. Se lee el polinomio p de la variable x igual 2x más 4x elevado al cuadrado menos 7. Tenemos acá otro. Tengo el polinomio p de las variables a. En este primer ejemplo solamente teníamos una sola variable. En este segundo ejemplo ya tengo dos variables a y b. Puedo observar en cada uno de los términos del trinomio, ¿no? Entonces tengo la variable a, b. Entonces la agrego, ¿no? El polinomio p de las variables a, b. Y ahí tenemos el polinomio. Entonces es la notación de los polinomios, es la asignación, es darle un nombre. Pero también tenemos para poder resolver, ¿no? Acá vamos a aplicar lo de variables cuando nosotros le asignamos un valor. Entonces, vamos a aplicar el valor numérico. El valor numérico se lo va a obtener al sustituir las variables o valores numéricos, al sustituir o reemplazar, se lo llama también. Y luego vamos a tener que realizar las operaciones correspondientes. Acá la consigna que me menciona, calcular el valor numérico del polinomio. Entonces, en este caso, el polinomio llega a ser el polinomio p de la variable x igual 2x elevado al cubo más 3x elevado al cuadrado menos 6. Pero, en este caso me dice si el polinomio p es igual a menos 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, acá como lo mencioné, vamos a sustituir, vamos a reemplazar, ¿no? Voy a reemplazar en este caso el polinomio p del valor, porque me está asignando menos 2. ¿Qué quiere decir? Que x es igual a menos 2. Igual, el primer coeficiente del primer término voy a copiar 2 y en vez de la variable x le agrego menos 2. Está elevado al cubo, mantengo elevado al cubo más 3 como coeficiente mantengo, entre paréntesis, en vez de x menos 2. Está elevado al cuadrado, mantengo. Menos, nuevamente el coeficiente mantengo y tiene la variable x, entonces en vez de x menos 2. El siguiente paso es hacer desaparecer los exponentes. ¿Ya? Quiere decir que menos 2 voy a multiplicar 3 veces. Este exponente 3 me indica cuántas veces voy a multiplicar la base. Entonces, menos 2 por menos 2 por menos 2 me va a dar igual a menos 8. Cuando yo ya lo multiplique, el exponente desaparece. Más 3 mantengo, acá menos 2 debo multiplicar 2 veces. Menos por menos más, 2 por 2, 4. Entonces, positivo. Acá puedo multiplicar, no tengo exponentes, puedo aprovechar y multiplicar. Menos por menos más, 2 por 6, 3. El polinomio p del valor 2 menos 2 es igual a menos, más por menos, 2 por 8, 16, más por más, 3 por 4, 12, más 12. Y en este caso ya menos 16, 12 más 12, 24. Y realizamos la diferencia y nos va a dar igual a el polinomio p del valor menos 2 me va a dar igual a 8.